¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? Bien acá, contento. ¿Cómo te trata el superávit? No, genética. ¿Cómo estáis, weón? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien igual, en cuarentena. ¿Qué onda? ¿Cómo está llevando la alimentación? Ah, yo tampoco te escucho. Ya, vale, era la alarma, pues, weón. Se activó la alarma que la había puesto. La puse con anticipación, pero igual me la recuerda. Ya, ¿en qué vamos, weón? Son justo las 7. Te preguntaba cómo llevabas la alimentación. ¿Pero me escucháis bien? ¿Todo bien? Sí, sí, perfecto. Mm. Ahora yo también quiero café. El otro día, el otro día, bueno, siempre subo historias, pero de un comunicado de que hay muchas personas que están como pensando en que van a subir de peso y otros que están perdiendo peso. Es como siempre los dos bandos, no sé si te has dado cuenta en todo. Sí. Y hay muchas personas que están con susto de subir de peso porque se están moviendo menos. Pues ahí lo que hay que hacer es reducir la ingesta, bla, bla, bla. O sea, equipararla. Y yo dije que eso no era mi problema, o sea que mi problema no es la cuarentena ni nada, sino que estoy hace como 2 meses haciendo cualquier wea. No estoy contabilizando alimentación ni nada. Y yo si no, Yo tampoco. si yo no llevo control, yo me paso. Una vez hice la prueba, no me acuerdo cuántos días fueron, creo que entre 3 y 7, no me acuerdo. Sin aplicación. Y obviamente no me pesé para ver si había aumentado de peso, eso uno lo sabe al tiro. Porque hasta ya ni hambre te empieza a dar en algunos días. Y no, sube de peso al tiro, al tiro. Y llevo 2 meses, imagínate. No sé tú, ¿qué puedes decir tú? O sea, a mí ni me preguntes. Bajé, hice 3 meses de déficit ahí tranquilo y en los 3 meses bajé, creo que 6 kilos, iba bajando. Y ¿cuánto fue? En 2 semanas, 3 semanas lo recuperé. Soy un desastre. Sin palabras. Por ahí ese es un regaño, po, weón, por haber estado en déficit. Tiene su excusa por lo menos. La mía no. ¿Cuántas personas hay? Sí, 20, sí. puta, qué poca. ¿Dónde me he ido? ¿Dónde me he ido, weón? Se enojaron. Empezamos nomás y chucha, tentazo, weón. Dale, sí, sí, sí. Que después se van uniendo sobre la marcha. Sí, pues ahí Y se van a tener que ir uniendo. No me acuerdo los temas que habíamos visto que íbamos a hablar. y lo que me habían preguntado puntualmente era sobre los métodos avanzados de hipertrofia. Ya, ya, Puntualmente sobre repos, ya. mioreps. Para que la gente lo entienda, métodos avanzados de entrenamiento para aumentar la masa muscular, pero en este caso la idea es como asociarlo a la cuarentena, o sea, métodos que podamos utilizar acá. Que la gente cree que avanzado significa que es porque solamente lo pueden utilizar los avanzados y yo no opino que sea así. Creo que avanzado porque tiene un poco más de mecánica, un poco más de razonamiento, entonces un poco más complejo. ¿Qué decís tú? Sí, aparte la tolerancia a la fatiga, normalmente los que recién empiezan no tienen la misma tolerancia al dolor, a la acumulación de acidosis. Exacto. ¿Empezamos por ahí o no Sí, entonces? Sí, igual se sí, sumó sí, harta sí. gente. ¿De cuál quería hablar? ¿De uno en concreto, no? ¿O que viéramos Sí, cuáles pueden ser útiles? no, yo creo que hablamos un poquito de todo, que incluso que sirva para la cuarentena y también para fuera de la cuarentena, porque para esclarecer los conceptos que incluso te comentaba que ni yo los tengo claros, de, del repose Ah, ya. porque hay una brecha muy fina entre un mio-rep y un cluster. Sí, sí, sí. Hay una cosa que los separa y es tanto el objetivo. Bueno, que el clúster es un poco más es dinámico, se puede utilizar para distintos objetivos. Así que ahí lo vamos a ver. Lo que sí quería comenzar, antes de hablar de un método en concreto o algo, es definirle a las personas, me están escuchando, porfa, si pueden decir que se está escuchando todo bien, porque ya vamos a Yo, empezar yo te con escucho, con la materia.
Que estoy con los audífonos, no solo... Ya, en la introducción es como entender que el no tener un gimnasio y los implementos que te otorga un gimnasio es la única diferencia que tiene con un entrenamiento en casa, ¿vale? ¿Se entiende, no? Que hay personas que creen Perfecto. que así como puedo perder grasa en casa, puedo ganar masa muscular en casa, o sea, hay que entender que estamos hablando de un par de murallas levantadas y nada más. A eso nos referimos con casa. Seguimos teniendo las mismas sobrecarga o lo que podamos utilizar en un entrenamiento de gimnasio, solo que nos da comodidad. ¿Se entiende? Yo creo que tú me lo entendís clarito, po. Pero eso es Sí, lo sí, que sí, hay que está perfecto. entender. En cuanto, entonces, después todas esas preguntas de ¿se puede ganar masa muscular en casa? ¿Puedo trabajar fuerte en casa? ¿Puedo mejorar esto? Etcétera. Todo se puede. En cualquier sea casa o gimnasio. Solo que vamos a estar más limitados y es un poco más psicológicamente más monótono. Demasiado monótono. Ya. Sí, sí, sí. De eso, y después, suponte el protocolo que yo di la otra vez, incluía, hablemos de ese método porque lo propuse como súper simple. Les propuse que si habían ejercicios, sobre todo de tren inferior, en donde realizaran por sobre las 40, 50 repeticiones, no fue como lo estoy mencionando, estoy intentando ser un poco más explicativo, pero fue algo similar, que utilizaran un método en el cual la primera serie la realizáramos al fallo muscular, o sea, si podéis sacar 50 repeticiones en un hip thrust unilateral con una sola pierna, llegando al fallo, y también se puede, y aparte, como te digo, iban otros conceptos como recomendaciones de aplicar una micropausa en las bases de máxima contracción, realizar un movimiento controlado de vuelta, etcétera. Sentir el músculo objetivo, todas esas estrategias se recomendaron antes, con el fin de no sacar 100 repeticiones, porque hay gente que puede sacar y sacar, Claro. lo tienes claro. Entonces, después de eso, de ese fallo muscular, se descansa entre 5 o 10 segundos como máximo, y se vuelve a hacer la misma pierna, el mismo ejercicio, todo, al fallo nuevamente. ¿Se entiende? Después Perfecto. un descanso nuevamente de 5 o 10 segundos y después el fallo nuevamente. ¿Cuál es la diferencia de este método? Que este método lo inventé entre comillas, porque fue hace como 2 años que estaba con el Health Trainer, no sé si lo ubicáis. No, no, no lo conozco. Ya un amigo mío acá de Chile que igual divulga y todo el tema, y el tema que yo le había puesto dropset metabólico, porque no conocía los respawn, ¿cachai? Y ahora me entero, no ahora, me enteré cuando me puse a hacer una guía mía de métodos de entrenamiento que incluía estos métodos, hace como un año y medio probablemente, de cuál era la diferencia en realidad de estos métodos, ¿cachai? Que como tú me mencionáis, se confunden un poco, no hay algo en concreto, ¿cierto? El Sí, sí, es método, el como que... método, el método se entiende bien, ¿cierto? Se entendió Sí, bien lo que sí, sí, expliqué sí. porque es así de simple. Después hay quizás ciertas cosas, pero eso es así de simple. Y el tema es que esto se denomina rest pause. Y antes de entrar a definir este método, que es bastante simple, porque su nombre lo dice, es como las pausas que se van tomando en o descansos que se toman, intermedios, ¿se entiende? Sí, perfecto. O lo que se modifica, la velocidad con la que descansa, etcétera. Puede darle sin los gringos ocupan dos palabras y nosotros vamos 10 oraciones. El tema es que de ahí sí, pues sí, de ahí salen las mio reps. Y las mio reps es lo mismo. Es un método, es un, es un tipo de rest pause. ¿Se entiende? Porque estoy modificando Claro, eso. Así de simple. Y es como los dropset. Se denomina todo lo que sea dropset a lo que sea continuo y se disminuye la carga de alguna forma. ¿Cachai? Yo por eso le había puesto dropset metabólico al otro. Pero no hay ninguna diferencia. Y ahora vamos a entrar a definir lo que es un rest pause y es precisamente lo que acabamos de decir. O sea, los tiempos de descanso es lo que menos nos interesa, ¿se entiende? Tienen que ser sí, lo más corto posible para que después, todas las series subsecuentes, sea súper fácil llegar al fallo. Normalmente las que se utilizan, ojo, no es la que más se utiliza, sino que es la que normalmente se ve en consejos, cosas así. Son los típicos circuitos que se dice que se haga la X cantidad de repeticiones, después un descanso mínimo y así, ¿cierto? Que nosotros estamos un poco en sí. contra de ese tipo de circuito porque hacer una rutina de 10 ejercicios de continuo te va a dejar va a parecer cardio más que fuerza, ¿cierto? Si Sí, queréis por la demanda, o sea, si, por la demanda de fatiga central que va a tener sí, también. a Va a estar nivel más cansado porque está sin aire que y no es por el muy ejercicio. no es muy adherente porque sería como un tipo CrossFit.
pero más cuantificado, más ordenado y más distintivo. Pero bueno, entonces, ¿se entendió a qué se refiere el método, cierto? Que Sí, es perfecto. sacar la primera serie al fallo, y eso tampoco te lo dicen, es cosa que lo investigué en algunas páginas. GS, supongo, tiene una muy buena de Cluster, pero Cluster es objetivo más de rendimiento. Y lo mismo, no encontré mucha información que te diga qué es una respawn y cómo se hace, ¿cachai? Yo tengo incluso un libro acá, se llama ah, Métodos modernos de musculación, métodos modernos, y la web es más antigua que la cresta. Eh, y no hace más que nombrarte todos estos métodos con otros nombres, ¿cachai? Si mañana queréis que saquemos Sí, una guía, podemos inventar una guía con nuestros propios conceptos, ¿cachai? Entonces, poco lo que encontréis de verdad en cuanto a métodos. sí, yo acá tengo un resumen que nos compartió en el curso Ariel con el que estuvimos hablando. Fíjate que están todos, bueno, si me Ya, carga esto, está todo como resumido acá. ¿qué es eso? Lo que decís vos, los métodos modernos, los submodernos, entre comillas, Oh, están está todos buena, buena. acá, Se la hizo, está buena. una tablilla Mándala, resumida. pirateala. Está buena. Y eso, y después entráis algo un poco más para nosotros como de trainer, entrar a ver qué es lo que, porque uno dice, claro, modificáis los tiempos de descanso, y por eso yo lo otro subir esa historia, diciendo que alguien que te manda a trabajar solo, modificando los descansos, o sea, realiza todo este circuito de ejercicio a 30 segundos cada ejercicio y listo. O sea, ni gratis yo recibiría ese consejo, porque no te dice nada, po, weón. Es como que yo te diga todos los días, entrena 1 hora y media y vas a ser sano. Pero entrenar qué, po, weón, si existen mil disciplinas, ¿se entiende? Sí, sí, tal cual, muy subjetivo. Sí, po, weón. Sí, po, weón. Entonces la gente como que empieza a darle ese dato o ese número a todo, descansar poco, hacer esto poco, porque todo sirve, ¿cachai? Pero no es así, porque si bien hasta el método más malo puede ser efectivo, lo que buscamos nosotros, como entrenadores sobre todo, es ser eficientes. Porque Claro, si entrenar 5 horas al día es efectivo, está claro, es efectivo, pero ¿quién puede entrenar 5 horas al día? ¿Se entiende? Igual va a tener resultados, pero sí, entrenar 5 horas al día, eso. ¿Se entiende, no? sí, claro, es lo que digo yo siempre a manera de chiste, como en el video ese de volumen que decía de comer mucho. ¿Qué es comer mucho? O sea, comer Son las mucho mismas dudas. para uno puede ser si nos juntamos a ver con nuestros amigos acá, comer mucho, o sea, es comernos una vaca entera más o menos. Para Sí, mí comer mucho son pasarme por 5.000 calorías un día. Yo lo veo así. sí, tal cual. Y para una persona Sí. comer mucho puede ser ir a pegarse un atracón, pero quizás ni siquiera están super ahí. Ya le puse un color. Ya, se entendió fácil, ¿cierto? El método que estamos hablando, respawn, que es simplemente Sí, ahí me alcanzar. dice que habilite el icono de las preguntas, pero ¿cómo lo habilito? ¿Cómo se habilita eso? No tengo idea. Tú tenés que No hacerlo tengo porque yo no idea. puedo. Yo el icono, Abajo a mí me sale una flecha y una sí. cara. Y acá supongo que la cara es para poner mi super icono. Esto. Estamos preparados. Qué tarado. No, acá está el signo de pregunta, pero lo abro y me dice las preguntas de los espectadores se mostrarán aquí. No, no Ya, pues, dice otra cosa. y no sale nada. Ya, dale, sigamos nomás y en todo caso Dale, sí, sí. los Sí, temas los pregunten en el chat, no teníamos pasa nada. previstos. Los dieron ustedes mismos los temas. Ya, entonces, Eso. ahí entra la pregunta, y yo creo que tú también te la haces, pero quizá no ahora, de si puedo hacer un respawn trabajando con mi 4 o 5 RM, o sea, sacar 5 repeticiones con hartos kilogramos y no poder más. ¿Se entiende? Después Sí, descansáis entre 10, 20 segundos como máximo. Ese es el problema, que el tema de los descansos también depende del sustrato principal utilizado. ¿Se entiende? sí, Si son movimientos que están muy cercanos a la fuerza dinámica máxima, fosfocreatina, etcétera,
Entonces necesitamos que no llegar al fallo, porque si llegamos al fallo de real, esto nos va a costar mantener en esos rangos de repeticiones. Tendréis que Claro. bajar un dropset, suponte. Un dropset sería espectacular. Ya. Entonces, y tenía el otro extremo, que puede ser el que te di yo. Pues una persona saca 45 repeticiones con X carga y no tiene cómo aumentar más kilogramos, ya muy fuerte. Y con esas 45 repeticiones también llegaría el fallo y nuevamente los descansos pueden ser más cortos, porque un rango de repeticiones mucho más elevado, la recuperación no tiene que ser no tiene que ser tan completa en estos casos. Y después se tira series consecutivas al fallo y las repeticiones no bajan tanto. Las otras series no son de una o dos repeticiones, te mentiría, porque hay que verlo con la persona. Pero si es un ejercicio bien que lo hace una persona que se maneja con la técnica y todo, no reduce tanto. O sea, si te empezaste con 30 repeticiones o 25, 20 por ahí, reducís como a 12 y después te mantenís en ese rango 8, 12. ¿Cachai? Sí, sí, Y es claro, bueno, más po, un rango más, más es tolerable. bueno porque, sí, pues bueno porque en la primera serie te encargas de aumentar la fatiga metabólica, el estrés metabólico, como se conoce, y ese entorno que uno crea con el primer set o serie difi- eh, dificulta el rendimiento y a nosotros nos facilita llegar al fallo anticipadamente. ¿Se entiende, no? Sí, 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 perfecto. Y en casa eso es crucial. O sea, hasta podía aumentar la masa muscular en casa, pues, weón. Sí, sí, aparte también aclarar que son, no sé, va a ser un mes, 2 meses, tampoco va a ser toda la vida, lo podemos tomar como un perdón, sí, un mesociclo específico como para trabajar altas repeticiones y después volver a la normalidad, o sea, no es que vamos a perder masa muscular por cambiar los métodos un mes. Sí, exacto, ¿no? Incluso, como te digo, puedes mantener la masa muscular e incluso aumentarla. Perderla, imposible. Porque eso no depende del entrenamiento. Si tú con el entrenamiento más malo del mundo, aunque sea haciendo la cartija 50 repeticiones, puedes mantener la masa muscular. Si aplicáis estos métodos, mejor todavía, incluso como te digo, podrías ganarla. No estáis Primero tenéis el tema de la innovación, ¿cachai? De algo sorpresivo para nuestro organismo que nunca ha realizado ese método de entrenamiento, ¿cachai? Se van a Sí, sí, activar, sí. se van a activar distintas vías, etcétera. Eso es un buen punto. Y el otro es que quizá nunca entrenaste planificado y ahora con esta planificación como la que yo vendí la otra vez o regalé, no me acuerdo, no, la vendí como casi regalada, si aplicáis toda esa estrategia, podéis, ¿cómo se llama? Ir progresando, pues, weón. Aumentáis la serie, aplicáis otras estrategias, etcétera, etcétera. Entonces, y es efectivo, pues, weón. Es como las bandas elásticas, weón. Tenéis miles de estudios que muestran que las bandas elásticas son efectivas, pero en menor proporción. Y los que tienen banda elástica Sí, son más métodos tienen. yo el otro día hice esa lagartija ahí con déficit apoyado en la silla que te permite hacer todo el recorrido Sí, y lo he hacía visto. rato en el gimnasio que no tenía tantas agujetas, o sea, con ningún ejercicio que haya hecho en el gimnasio, o sea. Ahí preguntan cuántas series en Respox para hipertrofia. Imagínate, da un segundo, imagínate que yo ahora estoy modificando un servicio que iba a entregar. Ahora que lo tuve que haber sacado, acá está el calendario, weón, ya me pasé, era el 28. No lo voy a poder sacar por el tema de la cuarentena, ¿cachai? Sería muy similar van a Sí. ser todos los servicios similares. Entonces, ¿qué hice? Aquí quiero llegar con esto en el sentido de que hay mucha gente que tiene que ponerse ¿cómo se llama? Esa presión de estar con alguien trabajando, ¿se entiende, no? Mm. Y si uno deja de dar el servicio, bueno, existe ¿cómo se llama? Control de los factores, o que la persona incluso entrene, ¿cachai, no? Sí, sí, sí. Y el punto es que, puta, que te había dicho al principio, weón, se me olvidó esa weá. Espérate es que, weón, acá se escucha Que todo por la, afuera, weón. que por la cuarentena tuviste que dejar lo que estabas haciendo, dijiste. Ah, sí, pues, ya. Pero era me desvié, iba a decir otra weá, pero no importa, filo. El sentido es que hay que seguir aprendiendo y mejorando y todas estas estrategias que uno habla, weón, sirven caleta, pues, weón. Así que no voy a tomar semanas de descanso. ¿Cuántas series en Respawn para hipertrofia? Mira, acá cuando él pregunta eso de cuántas series para Respawn, hay que asociarlo a... Voy a cerrar esta weá mejor. Ya dale, sorry.
hay que asociarlo a los factores de la carga, po. Si el rest pause son series efectivas, o sea, son series llevadas al fallo muscular, o muy cercano al fallo muscular, entre las 6 y 20 repeticiones, como muestra el paper de Neko, se puede considerar como efectiva, ¿cachai? O sea, eso te da la seguridad, no significa que otro rango no sea efectivo, pero esto te asegura de que si cumples esas normas, vas a obtener ganancias y etcétera, ¿cachai? Entonces la Sí, primera sí, sí, serie, perfecto. la primera serie te la 50 repeticiones, por ejemplo. Si es arriba de 30, yo no la contaría como serie como tal, sino que como una aproximación a la efectiva, ¿cachai? Pero lleva el fallo. Como un Y, requisito. y, y las otras series quizás van a ser entre 10 y 15 repeticiones fácil, ¿cachai? Si estáis muy por debajo, o sea, si sacaste 2 repeticiones al fallo en la segunda serie, es porque acá o no descansaste en nada, que es lo más probable, entonces ahí vais regulando el descanso. Ese es el punto que quería mencionar delante. Si queréis estar entre 10 y 15 repeticiones máximo, en la primera serie ha sido un descanso de 10 segundos, veis si te ubicaste en el rango objetivo y estáis dado. O sea, se repite y simple, así de simple lo planteé. Y en cuanto a la cuantificación, es lo mismo. Si cada serie que realizaste posterior fue entre 6 y 20 repeticiones, se considera como una serie efectiva. Porque todas están llegando o al Perfecto. fallo muscular, que idealmente sería el fallo muscular, por eso hay que empezar de a poquito, 3 series, fácil, por ejercicio, y a la semana pueden ser 6 series, 10 series, va a depender de la persona, sí, depende de muchas cosas. Pero empezando con 6, bueno, te salváis, o sea, ya sabéis que estáis haciendo algo efectivo y después vais subiendo, ¿cachai? No es necesario empezar con 16, ¿cachai? ¿Se entiende? Claro. Dos Sí, sí, ejercicios a la sí. semana en una misma sesión o ahí van dividiendo y después van aumentando ahí series. Y listo, fácil. Y Ahí podía preguntaron hacerlo qué por pasa con los la niveles de última, fuerza. la última podía Sí, hacerlo sí. o por bloque como un clúster o continuo, o sea, vais tirando todo el rato descanso 10 segundos, ejecución cercana al fallo o al fallo 10 segundos, así todo el rato, hasta sumar, no sé, 6 series, por ejemplo, en una progresión ya de 4 o 5 semanas, un poquito más. Puede serlo así, o podía ser dos conjuntos en total. 3 series consecutivas, después te tiráis otro Claro, ejercicio y una después cuatro podéis pausas. escoger una variante. En vez de una lagartija o flexión de codo, una flexión de codo con declinado. ¿Se entiende? Y Sí, sí, perfecto. aplicáis mismo grupo muscular, otros ángulos de fuerza, etcétera. Y eso. ¿Se entendió, yo creo? Sí, sí, perfectamente. Ahí preguntaron qué pasa con los niveles de fuerza. No, Ok. es que también, pues depende mucho. Como digo yo, ¿por qué siempre lo asocio como a personas normales? Una, porque yo soy una persona normal. ¿A qué me refiero con normal? Es que si hago algo es como por hartas cosas, no es por un objetivo en concreto. Esos compadres que entrenan, son deportistas, quieren aumentar la fuerza dinámica máxima, etcétera, son así como más crack, más disciplinados, ¿cachai? Su objetivo es solo uno, bueno, es ser el mejor, entonces como que están enfocados en eso, pues bueno, en su disciplina, en todo, ¿cachai? Sí, Yo sí, sí. nunca me refiero mucho a ese tipo de personas porque unas son pocas, son muy pocas, y otras normalmente ya tienen su nicho, no, ya hay muchas personas ahí, ¿cachai? Sí, aparte Entonces, por eso me refiero. tienen su preparado físico. Sí, pues me refiero a personas que buscan ayuda, que nos necesitan a nosotros dos, a entrenadores, ¿cachai? Sí, Sí, pues eso, bueno. lo que le puedo decir es lo que le dije también a una chica en el directo con Guille, que, bueno, la chica que preguntaba era powerlifter justamente, y no, si se refieren a los niveles generales de fuerza, no van a perder fuerza, porque, o sea, la fuerza primero que es multifactorial, y si no perdemos masa muscular, o sea, nuestra base de fuerza va a estar ahí, y después el tema de lo neural, trabajando de forma explosiva, con lagartijas explosivas, sentadillas con salto, eh, yo creo que, o sea, no vas a perder nada. Y si es fuerza específica en algún tipo de ejercicio, no sé, yo soy powerlifter y compito y no quiero perder fuerza en press banca, sentadilla y peso muerto. Bueno, realizar la técnica todos los santos días con el peso que tenga, porque interiorizar la técnica es otro de los factores que limitan la fuerza. Entonces, perfeccionar la técnica, digo, perdón, nos va a ayudar a no perder esa fuerza. Tenemos la masa muscular, o sea que la vamos a mantener, y tenemos la técnica, la podemos perfeccionar con un palo de escoba.
Entonces los factores que nos van a hacer perder la fuerza, que por ahí es esa intensidad de la que es un poco más dependiente la fuerza máxima, no se va a perder, o sea, si se pierde se recupera en 2 semanas, en un mes, o sea, no es nada que nos alarme. Y mira, respecto a eso mismo que estáis diciendo, hay progresiones en casa que sí te podrían hacer trabajar a un rango de mejora de la fuerza dinámica máxima, 1 o 5 repeticiones. Te doy un ejemplo, realizar una sentadilla unilateral, ¿se entiende? Sí, sí. Como tipo step, con una caja al lado, eh, media, igual elevada, arriba de 30 centímetros, un poco más, depende de la persona también. Y subir, con una sola pierna. O sea, yo no creo que muchos lo hagan, en serio. Yo trabajo en sentadilla no soy muy fuerte, bueno, 80 kilos más o menos, no sé, tú estás como con ciento y tanto, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántas repeticiones realizaríais con una sola pierna? Yo creo que más de 10 es imposible. Difícil. Hablamos de No, un... yo sí hago bastante porque hago ese ejercicio a Ah, menudo. ya. Sí, que Pero no que yo me saco refiero, 20. por eso mismo, me refiero a los más como que están metidos Sí, solo en eso, sí. porque tu objetivo igual es hipertrofia. Entonces igual tenía un trabajo más Claro. metabólico, por así decirlo. Estás acostumbrado, estás ahí Sí, sí, adaptado. sí. Pero hay ejercicios Sí, que sí, si no tenés la estabilidad para hacerlo, bueno, incluso te ponís, te sentáis en el suelo, con la raja en el suelo, y flectas solamente una rodilla y subes con una rodilla. Esa guay yo creo que es mucho más difícil que sí, una pistol. sí, sí, se complica. Ojo, no estoy diciendo que hagan todas sus series, su aproximación, su movilidad y ahí después hagan ese ejercicio como si fueran a hacer una sentadilla con 150 kilogramos, bueno, es que estén muy fuertes. Pero, pero puedes hacer todo y después terminar con una... Podrían ser como series de potenciación, por así decirlo, que son como súper intensas, como buscando más potencia, pero a rangos muy elevados de intensidad. Y eso, pues, weón, repetir, weón, hasta con 6 4 no sé, 3 entre 3 y 6 creo que eran, sería la semana, era efectivo. Sí, aparte de eso también se le puede aumentar la carga, o sea, puedes agarrar una mochila con un par de botellas de agua y ahí, Cacho, yo yo te estoy cuando dando el lo ejemplo hago en 10 minutos. solo con el peso corporal. Es como si te dijera también una lagartija o una flexión de codo a una mano, pero partiendo con el torso pero pegado al suelo, no creo que cualquiera lo haga, o con déficit. Tú mismo dijiste que el otro día metiste déficit y quedaste, pero... Sí, No, sí, sí, unas agujetas tremendas. justo me estaba leyendo este libro de hábitos A ver, atómicos y mencionaba algo preciso, muy similar a lo que estoy diciendo, que si tú sumas, acá dice de sumar un 1% diario, acá yo digo lo mismo del ejercicio, si tú lo sumas un 1% de dificultad en distintas cosas, palanca, las palancas sometidas, o sea, las que estén trabajando, el brazo de palanca del cuerpo, o sea, el cuerpo que estamos cargando, depende de lo suspendido que esté. ¿Qué más puede ser? Añadir resistencia externa, banda elástica, suponte. Es como realizar un hip thrust con banda elástica y sin carga. Si sí, mantenemos dinámicamente y nos fatigamos, nos prefatigamos antes, todo cambia. ¿Cachai? Es un simple detalle. Ahí tenéis, tu 1%, después termina siendo un 20-30% más difícil el ejercicio y la verdad es que todos pueden, todos. sí, sí, hay muchas herramientas. Eh, tenía ganas de explicar porque, bueno, cuando leí el libro de Schonfield, que ya tiene un par de años, porque yo parece que fue ayer, pero ya debe tener como cuánto tiene, 3 4 años tiene ya. Sacó la actualización. Ah, El eso no lo libro, vi. el libro estoy casi seguro que tiene 4 años más o menos. Es del 2016, el 2018 salió en español, creo. 2018. Ya, ¿qué tiene? Bueno, yo cuando hice ¿cuánto fue? También hace 2 años más o menos, hice un video a, a especie de Habla, resumen de los mecanismos de hipertrofia. ya habla ¿Qué nomás, te dijiste? No te escucho. escuché. Ah, dale, dale. Eh, no, que dejar claro, porque en ese entonces se relacionaba la tensión mecánica con levantar carga Ah, y después, o sea, después como que no estaba tan claro. Ya de por sí en el libro en ningún momento lo afirma, o sea, dice, pareciera ser que la tensión mecánica, pareciera ser que el estrés metabólico, o sea, si ni siquiera el científico que escribió el libro está
afirmando la teoría que acaba de escribir, no lo podemos dar como Exacto. una ley absoluta. Entonces, lo que estuve deduciendo al final, leyendo otras cosas y en todo este tiempo que pasó, ¿no? Que incluso Eneco tiene un video hablando de eso, me parece, si mal no recuerdo, es que, sí, estoy casi seguro, que la tensión mecánica no es mover carga simplemente, o sea, existe una ley que se llama ley de Henneman, que tiene 85 millones de años, no es nada nuevo, no es nada, ningún descubrimiento, o principio de tamaño por ahí para quien no lo tiene afianzado, que vamos a decirlo, lo quiero explicar muy por arriba porque es como para hablar mucho, pero lo voy a decir por arriba. Vamos a resumir que hay 1 millón de tipos de fibras, pero tenemos fibras lentas y fibras rápidas, dicho de forma muy resumida. Nosotros tenemos unidades motoras, que es una neurona motora, o sea, una célula cerebral, ¿cómo se dice? La palabra, ¿cómo es? Inerva. Que inerva un grupo de fibras musculares. Bueno, después hay otra ley que es la del todo nada, que las fibras musculares se contraen o no se contraen. Ninguna se contrae de forma parcial, no es que yo contraigo hasta acá y la fibra se contrajo a la mitad. O sea, se contraen ciertas fibras y si yo sigo hasta acá, se contraen otras fibras. Entonces, primero una cosa, ¿la fibra se contrae o no se contrae? No se contrae parcialmente. Entonces, cuando estamos no completando un rango de movimiento, hay fibras que directamente no las estamos tocando, no es que estamos tocando todas las fibras a la mitad. O sea, tocamos unas fibras y otras no. ¿Se contraen o no se contraen? Entonces, esta ley, después la ley del principio de tamaño, es que vamos reclutando de las fibras musculares, o sea, en realidad la unidad motora de menor tamaño a la de mayor tamaño. Cuando usamos cargas altas, por eso se asocia la tensión mecánica con las cargas altas, porque cuando usamos cargas altas no necesitamos llegar al fallo para reclutar unidades motoras de alto umbral, porque la demanda de fuerza es tan alta que sí, o sea, no podemos agarro las fibras lentas y muevo 200 kilos, sí o sí necesitamos la de alto umbral. Entonces por eso siempre se asoció a las altas cargas con la tensión mecánica, pero si usamos uno de estos métodos que nos está diciendo Mauro, lo que vamos a hacer es, con el principio de este tamaño de reclutamiento, al ir acumulando fatiga, acidosis láctica, todo, llega un punto que las fibras de bajo umbral están fatigadas y vamos a reclutar a las fibras de alto umbral, porque las fibras de bajo umbral están fatigadas. Entonces lo que hacemos con esta primera serie de un Respose o una MioRep, lo que hacemos es justamente prefatigar estas fibras de bajo umbral y todas las series consecuentes trabajarlo ya desde la primera repetición con fibras de alto umbral. No sé si se entendió porque son muchos conceptos que por ahí, si alguien no lo escuchó nunca, confunde, pero si tiene alguna duda específica, Justo quería hacer la pueden decir. Estaba pensando en hacer un curso más adelante sobre esto mismo que estás hablando tú, sobre los mecanismos de la hipertrofia, que a mí me gusta hablar solamente, no solamente, sino que principalmente de la tensión mecánica, daño muscular ya está desechado, y estrés metabólico Sí, es secundario, es como una ayuda para llegar a, pero a la la tensión tensión. mecánica es lo más importante. Y Perfecto. igual a veces encuentro un poco tonto que se discuta de esto, así como si eso no es esto, esto otro, porque es un concepto que intenta explicar, es como una teoría. No es que la palabra tensión mecánica es como que la podáis ver o ver cuando se manifiesta, nada, ¿se entiende? Como Sí, como sí. una repetición tú podéis verla, la serie también podéis verla, ¿se entiende, no? Es complejo, es un mecanismo. Y la tensión mecánica no es el otro para respaldar lo que acabáis de decir, que no me dijiste que lo sacaste de eco, ¿o no? ¿O lo habéis leído por ahí? No lo caché bien. Sí, creo que estoy casi seguro que tiene un video, porque ya veo tantos videos que ya ni sé dónde lo vi, Ya, pero creo que lo, estoy casi seguro que era un video en YouTube. lo que hay que tener en cuenta es que es como un entendimiento de todo. Y si alguien da una idea y como que no se asocia mucho a esto, o arma otro mecanismo, o se tira en contra de este mecanismo. Entonces, por eso hay tantas opiniones distintas, para que la gente entienda. Lo que sí se sabe es que los mecanismos, lo inventó Brad Schoenfield, en realidad lo unió, ¿cachai? Ya había mecanismos que ya se habían considerado, pero no como mecanismos principales de la hipertrofia, como lo hizo él, ¿cachai? Sí, Como un sí. diccionario de hipertrofia. Y
En pocas palabras, lo que quiero exponer, que lo dice Chris Bersley, yo le digo Bresler, porque me cuesta decir Bersley, se escribe raro, es que lo cachai, ¿no? El pelado, el calvo, A ver, ¿cómo es el nombre? Chris Bersley, algo así, Bersley. A ver, lo voy a buscar. Es conocido, trabajó con, no sé si trabajó o trabaja con el Bres Contreras en investigación. Ya, el tema es que él lo que menciona es lo mismo que estás diciendo tú, que si tú levantas 100 kilos en sentadilla, no significa que el cuádriceps, el músculo del muslo, los músculos del muslo, perdón, la parte anterior, no significa que va a alcanzar una alta tensión mecánica en todo el grupo muscular, porque si tú alcanzaras la máxima tensión muscular de todo el músculo, te caís de raja, po, weón. El músculo deja de funcionar, se fatiga. Sí, pues. Si cuando te llega el fallo muscular, ¿podrías realizar una repetición más o no? No, No, ¿cierto? Con la misma carga no, pues, pero si bajáis el peso, tomáis una mancuerna más chica y seguís claro. si podéis, Sí, pues. sí, Por ende, el músculo no está exacto. fatigado en su totalidad, ni alcanzó la tensión mecánica suficiente en toda su totalidad, o sea, si no te caeríais, pues, weón. ¿Se entiende? Es como Sí, más sí, claro, se sistemático. conoce. Ese concepto es como más sistemático, más se refiere a todo el músculo y no es así. Lo otro, dentro de grupos musculares tenemos distintos músculos que trabajan de distintas formas. ¿Se entiende? Mismo cuádriceps, el vasto medial tiene quizá alguna función rotadora interna, por así decirlo, ¿cachai? Siempre se activan como por fascículos y zonas muy delicadas en algunos músculos que son como imperceptibles, por así decirlo, todavía no lo investigan, etcétera. ¿Me entendió, no? Un ejemplo Sí, bien eso que básico está que diciendo. un ejemplo bien básico que yo siempre lo doy en mis presentaciones es el tema del pectoral, porque muchos ya ocupan el trapecio, pero el pectoral. El pectoral normalmente se dice en fascículo, la porción, perdón, medial o, perdón, ¿cómo se llama? External, la porción external Sí. y la porción clavicular, ¿cierto? Después salió la porción costal. Hay algunos que no la nombran, o la externo-costal, la nombran a media, etcétera. Y en realidad el pectoral tiene 7 subdivisiones, ¿cachai? Son 7 en total. Y son 3, pues, una es costal, otra external y la otra clavicular, por denominarlos con algún tipo de... Entonces es imposible, que una vez también tuve un debate con una persona ahí sobre una tracción. Es imposible que tú actives todo el objetivo todos los fascículos de un grupo muscular objetivo de la misma manera, en el mismo grado de intensidad, por ende, en el mismo grado de intensidad de esfuerzo. O sea, no vas a llegar al fallo muscular con todo el músculo. Eso hay que tenerlo claro. Es como imposible Claro, el es pectoral. imposible. Imagínate, mi socio, un amigo, El Salvador, me dio el ejemplo. Po. O sea, para activar así el pectoral, tú tendrías que realizar una abducción y empezar a bailar con el brazo, devolverte, empezar a bailar así, Sí. ¿cierto? Porque el pectoral cumple todas esas funciones, pues. Es que Diagonal, incluso también en la formación de especialista en press banca de Power Explosive, ¿viste? Está, Álvaro tiene un módulo de biomecánica que está tremendo ya, y incluso mencionaba cosas que no se tienen en cuenta, como que el dorsal participa en el press banca. Decía que en la fase de máximo estiramiento el pectoral tira para arriba. O sea, que el pectoral, o sea, es como, a ver, perdón, el dorsal tira para arriba, quiero decir. O sea, hacen la función contraria a la que supuestamente tenemos arraigada. Porque la cosa es que el cuerpo es una máquina perfecta por cómo funciona, pero no hace movimientos exactos de, a ver, ¿cómo te digo? El pectoral hace aducción horizontal, no es así, hace un millón de cosas. Y quizás no es que tira exactamente horizontal, sino que puede tirar un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, rotar internamente, eh, puede, en cierto, cuando estamos en extensión de hombro, el pectoral hace flexión de hombro. Y cuando estamos en flexión, hace extensión de hombro. O sea, hace el movimiento exacto. contrario, depende de cómo estén dispuestas las fibras. Esa es una de las cosas importantes que digo hoy mismo, pues, que la porción clavicular eleva el brazo hacia arriba y cuando tenemos el brazo elevado arriba, la porción de acá abajo, la costal o la esternocostal incluso, hace extensión del brazo, que es la misma función que tiene el dorsal ancho, entre otros grupos musculares que apoyan. ¿Se entiende? Lo que hay que tener en cuenta es que
es muy difícil aislar los grupos musculares. Es como que yo te diga, es como que tú te digáis, estés por el mundo diciendo que tienes una zona abdominal fuerte y te preguntan si la trabajáis y tú le decís que la sentadilla. Todos se van a sorprender, pues, weón. ¿Se entiende el ejemplo? De que es Sí, como algo imperceptible, pero si tú te ponías a analizarlo bien, oye, bueno, si una persona normal mete sentadilla y otros ejercicios generales como ese, o no me acuerdo el concepto como se decía el otro, a veces no es necesario, por así decirlo, si una persona que también ejecuta otras cosas. ¿Cachai? En este caso sí, sí, sí. es lo mismo, el dorsal ancho, ojo, que no se entienda que dorsal ancho porque participe, que otro que pudiesen pensar las personas, no significa que se va a hipertrofiar, ojo, el que un músculo se active y que se hipertrofie son dos cosas muy distintas. Es como creer que mantener en un hip thrust la banda elástica en las piernas se va a generar mayor hipertrofia, porque no es así. Directamente no, se puede utilizar Claro, de forma indirecta. pero sí es a tener en cuenta, por ejemplo, que, a ver, en casos ya de, o sea, estoy hablando de algo muy puntual. Por ejemplo, si alguien, no sé, es un powerlifter y quiere mejorar en press banca y antes del press banca hace un trabajo de dorsal, quizás no va a estar al 100% si fatigó el dorsal antes de hacer un press banca, porque el dorsal, más allá de que no es un músculo principal en el press banca, tiene su incidencia, y cuando estamos hablando de un 100%, que un 99,9 no es un 100, si tiene el dorsal fatigado no va a tirar su 100%. O sea, hablando ya en cosas muy puntuales, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en una dominada, a simple análisis, vamos a decir, bueno, en dominada trabajo espalda y bíceps. Es lo más común, lo más visible. O sea, el codo se está flexionando, estoy trabajando bíceps, el hombro se está extendiendo, estoy haciendo una aducción, perdón, estoy trabajando el dorsal. Pero, como estábamos diciendo, cuando el hombro está en flexión, el pectoral tira para abajo, hace una extensión, y el tríceps también está haciendo una extensión, que quizás no lo está... Tríceps, decimos, ¿tríceps qué hace? Sí, el tríceps lo trabajo haciendo extensiones de codo, pero el tríceps También también extiende el hombro. la aducción, ojo. ¿De qué? ¿Del tríceps decís? No, no, la aducción te digo que al hacer las dominadas, que también se activa el pectoral aún más, por lo que estás diciendo tú, tanto la extensión como la aducción. Activa más Ah, claro, es que también sí, activa los dos. sin ir más lejos y sin ser genios de biomecánica, ¿no? O sea, uno se pone a hacer un cruce en poleas de arriba hacia abajo y hace esto, ¿no? Sí, Pero estás haciendo así más derecho y supuestamente estás trabajando dorsal, estás haciendo como una depresión. ¿Y cuál es la diferencia de hacer esto? O sea, el músculo no es, bueno, acá trabajo dorsal y acá porque estoy un poquito más inclinado trabajo pectoral. O sea, estoy trabajando, ambos po- músculos están haciendo el movimiento. claro, pero va a depender de cuál. Por eso es que hay que aplicar los otros tipos de estrategia, porque hacer un movimiento como muy ambiguo, como justo en el rango donde los dos intervienen, quizás sea un poco confuso, por así decirlo, no va a resultar igual en todas las personas. Depende mucho de la conexión mente-músculo sobre todo. Claro. Pero buscar unos rangos un poco más de inclinación como el que hiciste tú serviría en esos casos. Para apuntar, en ese caso estaba apuntando más a la porción costal del pectoral. Y si te pones un poco más recto, pero como te digo, depende de muchas cosas. No es que porque se haga así va a resultar al 100%. Sí, a lo que voy es que no es tan absolutista No, bueno, este no, para ejercicio nada. es de pectoral. O Sí, sea, pucha, involucra en mayor o menor medida ciertos músculos. otra cosa que se dice también, suponte el tema de que si se siente el músculo en la ejecución es porque es bueno. Y eso también, entre comillas, es buen indicador para algunas personas o para algunos ejercicios, pero no sirve del todo porque suponte si hacía un peso muerto, sentí glúteo, poco. Se siente, es como a nivel general, por el tipo de ejercicio que es. Pero si recién hip thrust con una micropausa en fase máxima de contracción, sentí glúteo, sí, po. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí. Entonces ese concepto también, tampoco nada absolutista, en todo lo que hemos hablado, y ese concepto también tiene que ser muy aplicable a esto que estoy diciendo. Todo eso es aplicable. Ahí dice Y mi lo otro que compañero que quería... ¿Ah?
Dice mi compañero que no hay mejor ejemplo que el famoso pullover, que nunca se sabe si es de pecho o de espalda, que no es ni de pecho ni de espalda. En algunos estudios se muestra que se activa más el pectoral, pero es netamente porque es que depende, po, porque el pullover con mancuerna activa más el pectoral, pero si se hace con polea y se modifica el vector de resistencia, cambia la cosa. Cambia la cosa. Sí, seguí con lo que estaba, que te interrumpí, pensé que... Ah, espérame, dame un segundo. No, es que lo otro que quería decir era el tema de que estábamos hablando antes, el tema de la tensión mecánica. ¿No me veo muy oscuro? El tema Un poquito. un poco, voy a prender la luz, weón. Yo estoy con el reflector acá que un día esto me va a dejar ciego. Ya, el tema de la tensión mecánica, que Chris Berkeley dice eso, porque la tensión mecánica se experimenta por fascículos, distintos grupos de fibras. ¿Se entiende? Por lo mismo que tú estás hablando de las unidades motoras que reclutan cierta cantidad de fibras. Eso es lo que se tiene eso es lo que se puede ver a nivel interno teóricamente, que explica mucho mejor la tensión mecánica versus un concepto que habla solamente de intensidad. Porque si no, si todos trabajáramos a un RM, seríamos los buenos con más hipertrofia muscular. Y no es así, ni Yo, prácticamente ni exacto, teóricamente. lo que decía de la tensión mecánica, que, a ver, también yo tampoco voy a decir, no, esto es así, se terminó, porque yo tampoco soy el creador del universo, ¿no? Pero yo creo, o sea, desde mi perspectiva, para mí una fibra no se entera de cuánta carga tenés. O sea, una fibra, eh, como decimos, se contrae o no se contrae, y son tantos miles, millones de fibra, que una fibra no se entera cuánta carga tenés. Lo único que hace la fibra es o se contrae o no se contrae, no hace más fuerza o menos fuerza. La fibra siempre hace exactamente la misma fuerza. O sea, se contrae o no se contrae. Lo que hace que hagamos más fuerza es que reclutemos más fibras, justamente. O sea, no Sí, es que también. la fibra con una carga Eso, hace una fuerza y con otra carga hace más fuerza. eso quizá no está demostrado al 100%, pero sí hay estudios que muestran que es una buena teoría. Es como es a lo que hemos llegado con las pruebas que hay, po. Y es como, puta, la infografía que una vez compartí, que mostraba el músculo, el área de la sección transversal, y se mostraban adentro puras pelotitas que eran las fibras que se activaban. Y es un ejemplo que se dio en un paper, que a carga alta, o sea, 1 o 5 repeticiones, ahí en ese ejemplo fueron 6 repeticiones, creo, máxima. Y el otro ejemplo era como de 20 repeticiones, 20 y tantas, no me acuerdo. Y que al principio, claro, hay mayor activación y reclutamiento en la intensidad más elevada, 6 RM, pero que al final de la serie, cuando se ejecuta 1, 2, 3, 4, 5, 6 repeticiones y en el otro del 1 al 20 repeticiones, al final ambos músculos se ven similares en cuanto a activación. ¿Se entiende? Sí, Activación sí, y obviamente perfecto. el reclutamiento. ¿Se entiende? En Ahí se ese lo encuentro. ejemplo. Está en mi Instagram. Vos seguís hablando que yo lo voy a intentar encontrar. Eh, Eso, ¿qué más te iba a decir? Ah, entonces de ahí se afirma bien la teoría que puso el calvo el Chris, un crack, porque, porque dice Qué eso, basura. que la tensión mecánica es regional, se va activando en distintas formas y de distinto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito más lejos, weón, tiene mucho zoom. Un poco más lejos, un poquito más. Y ahí está, perfecto. Activación muscular. Si ven, arriba está el ejemplo de las 20 repeticiones, ¿no? Y abajo el de 6. Sí, Y al final de cada serie, ambos músculos están igual de oscuros, por así decirlo, o de activados. Los puntitos de claro. adentro son Los el puntitos negros reclutamiento. son las fibras reclutadas. Exacto. Pero eso en pocas palabras, o sea, con distintos tipos de carga se puede lograr la misma tensión mecánica a nivel, ¿cómo sería? Regional.
no en todo el músculo, porque si es por todo el músculo, como te dije, eso no se debería denominar como tensión mecánica, y sería tu 1RM, o sea, te caí. Claro. Ahí Para que sea entendible, comentaron, dime. dice que dice lo que ustedes quieren decir es que a mayor hiperplasia muscular, mayor fuerza, que recluta mayores unidades motoras. Hiperplasia eh, es un concepto eh, dudoso, por así decirlo, porque Mm, cuando hablamos de hipertrofia, hiperplasia, nos referimos a cualquier célula, en este caso, como decís, muscular, nos referimos a la célula muscular, y las células musculares tienen una capacidad mitótica, o sea, capacidad de multiplicarse muy baja o casi nula, porque debido a lo específico, ¿cómo se dice? A lo específicas que son en su trabajo, perdieron su capacidad mitótica, por ejemplo, no sé, a diferencia de una célula de tejido epitelial, que yo no sé, me corto acá y en una semana tengo la piel regenerada, porque es una célula bastante sencilla. A diferencia de eso, las células musculares son unas máquinas perfectas que por esa perfección que tienen perdieron su capacidad de multiplicarse, y la hiperplasia no es algo. Hay algún que otro estudio que trabajando por encima del 100% del RM en negativa se puede llegar a generar hiperplasia, pero son teorías, y yo no enfocaría ningún entrenamiento a eh, conseguir hiperplasia porque no está la comprobado que se verdad, pueda conseguir. además que es un concepto como el que te dije, como tensión mecánica, o sea, bajo eso hay mil conceptos que hay que manipular, entonces lo digo por el debate que se hace a veces por hiperplasia e hipertrofia. Yo me quedo con hipertrofia y hasta que no se demuestre bien y con altas pruebas de hiperplasia, no hay para qué nombrarlo. Yo creo que hipertrofia, porque la gente se marea, pues, weón. ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú? No le doy muchas vueltas yo a ese Sí, concepto. no, que hiperplasia, por lo menos en este momento, 2020, no hay algo claro que diga, bueno, con este entrenamiento conseguimos hiperplasia. O sea, ni siquiera está comprobado que se pueda producir la hiperplasia. Como chico, como el otro, Básicamente no. las células musculares. ¿Cómo? No, no, no. No, básicamente las células musculares aumentan de tamaño. No es Sí. normal o no está comprobado que puedan aumentar de número. Lo Oye, mismo las células cuánto tiempo nerviosas. llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Y van 55 minutos más o menos. Dice, pero dice. Menos. No, no dice acá, pero arrancamos más o menos a las 7 y son las 7:50 y pico. Quedan 8 minutos, weón. Sí. Es que se corta, por eso te decía, ¿algún otro tema que habíamos puesto a hablar? Eh, eh, ¿Los clusters o no? ¿Como la diferencia con los clusters? sí, yo sí, sí. Sí, si querés especificar eso. Sí, pues como dijimos, la rest pause y lo que se está utilizando, así como a modo general, es primera serie al fallo muscular, descanso súper corto, entre 5 y 10 segundos, si en la primera serie se sacan más de 30 repeticiones. Y descanso un poquito más largo, 20 30 segundos, no, si el rango de repetición está por debajo de 5. El problema es que para rendimiento esto no es, ¿vale? Estamos buscando todo lo contrario, trabajar bajo fatiga. Y el clúster es un buen tipo de método para rendimiento y es súper parecido. El clúster, primero que todo, lo vamos a hablar enfocado más al rendimiento, porque llevado a hipertrofia es fácil, al final lo digo. Pero el rendimiento es netamente porque lo utilizan porque al realizar una repetición, o tres, que es normalmente lo que se utiliza, un bloque de 1 o 3 repeticiones, mini bloque, tomamos un descanso, un respiro, con la barra obviamente descansando en la máquina, no en el mismo cuerpo, sino se va igual a ver algo de fatiga. 10 segundos, otra repetición, o tres, depende de cuántos sean los bloques. Y la velocidad, hay menor pérdida de velocidad. En pocas palabras, en rendimiento, eso llama la atención. ¿Se entiende? ¿Por qué? Ahora explico por qué. Porque la persona, si hace 3 repeticiones con esa carga, estoy dando ese ejemplo específico, puede ser otro rango de repeticiones. Si trabajas directamente a 3 repeticiones, tendría que descansar fácilmente, podríamos hablar de arriba de 3 minutos para poder sacar nuevamente esas
si es que saca dos repeticiones. En esos rangos es muy difícil llegar al fallo y sacar nuevamente ese mismo rango de repetición, aunque descanse 5 minutos, 3 minutos. Ya, entonces eso es lo que se busca, estar lejano al fallo muscular. En el caso contrario, que hablamos delante, la red pause que propusimos nosotros, ahí llegábamos al fallo muscular. Que no nos interesa tanto el rendimiento, por así decirlo. Acá no, hay que estar lejano al fallo muscular. ¿Cuánto? No te indican cuánto, pero si estáis trabajando a bloques de una repetición, es probablemente que estés trabajando con tu 3 más del 5RM, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Entonces sí, ahí sí. podéis ir asociando el tipo de entrenamiento, la carga que estáis utilizando y los descansos que se toman. No sé si se entiende, ¿no? Lo menciono porque ahí, en lo que yo, lo poco y nada que he leído de Cluster, más del método, más de tanto estudio y toda la cuestión, porque hay otras personas que manejan mucho mejor el tema, obviamente. Es simplemente eso, estar por aquí, yo diría que el clúster sería bueno trabajarlo entre un rango de 1 a 5 repeticiones máximas, ¿se entiende? Con cargas Sí, de esa intensidad, que no me gusta hablar de porcentaje, pero probablemente sería arriba del 90, 85 hacia arriba, sí, por ahí. Pero en repeticiones 85. me gusta más hablarlo en repeticiones, que sería como máximo 5 repeticiones al fallo muscular. Y con esa carga, trabajar a 3 repeticiones o poco menos. Siempre dejar un margen yo diría que de unas 3 repeticiones en reserva, 2 como mínimo. ¿Cachai? O sea, si trabajáis con tus 5 reps, sacáis 5 repeticiones y fallaste, yo con esa carga trabajaría a 2 o 3 repeticiones, ¿me entendió, no? Sí, sí, Descanso, sí. 10 segundos, 2 repeticiones más. 10 segundos, 2 repeticiones más. 10 segundos, 2 repeticiones más. Ponele que sacaste 8 repeticiones. Versus, pudiste haber sacado solamente 5 al fallo muscular. ¿Cachai? Puede aumentar el volumen Claro, de trabajo. total es un montón. Y ahí es donde uno apunta a la hipertrofia muscular en caso que uno quisiera utilizar un clúster para hipertrofia muscular. A mí no me gusta porque tiempo eficiente no es bueno. Cualquier rest pause que trabaje por debajo de las 6 repeticiones es menos eficiente, porque tenéis que acumular mayor cantidad de series. ¿Se entiende? ¿Me entendió, no? Sí, Versus otra sí, sí, persona que sí. aplica un rest pause y está siempre en un rango de 10 repeticiones, 15 repeticiones máximas. Realiza 4 series y tenéis cuántas, 60 repeticiones al tiro. Al tiro. En menos de 10 minutos podía hacer eso. En cambio, el otro sacó 8 repeticiones. Ahora mándalo a descansar para poder repetir eso unos 5 minutos. Es menos eficiente en cuanto a tiempo. Tú bien sabes, weón, que los deportistas de Real calientan 1 hora o 30 minutos como mínimo. Después series de aproximación y todo esto, a los Power Explosives y todo eso, weón, que se lo proponen así, es prácticamente un estudio la weá. No, weón, como mínimo 2, 3 horas en el gimnasio, diario. Sí, por eso Ya, se tienen que dedicar a eso y tener el tiempo. pero en palabras simples, Sí, eso. bueno, Si después queréis traer a alguien que maneje, si quería hablar con el Daniel Pereira, que es de Argentina, le podría decir que hiciera un envío contigo que te hable, creo que él maneja Cluster y BFR. eso ¿Lo está ubicáis bueno tú? ¿Lo porque, ubicáis a Daniel sí, Pereira, sí, sí, no? Sí, yo sí, igual he hablado con él a veces. Es buena onda. bien. Él me avisa que quedan 25 segundos, así que, ¿querés ir Ya, despidiendo perfecto. o...? Despide, no, yo no soy buena para la despedida. Bueno, hacemos el saludo de LS Fitness. Gracias por haber estado, Maurito, y hacer el saludo conmigo. Nos vemos en la próxima y a entrenar como un guerrero.